Bien, entonces el objetivo de hoy es analizar posibles daños producto del consumo de drogas y alcohol. Quedamos claros que, o creo yo, resumiendo, en la clase pasada estuvimos viendo las drogas legales e ilegales. ¿Sí? Y definimos lo que era la droga, o qué es el consumo de droga. Droga es todo aquello que al consumirse produce dependencia, dependencia y posibles daños irreversibles. Ya, irreversibles. Posibles daños irreversibles. Bien, entonces yo les dije y les conté algunas experiencias frente a la droga y frente a cómo he lidiado con ella, finalmente. ¿Ya? Porque yo les dije que viví muchos años acá en Cerro Navia y también les dije que viví al lado de micro traficantes, ¿cierto? Y que en el transcurso de los años, mis amigos dentro del pasaje fueron finalmente capturados por la droga y eso. Además, la clase pasada leímos los factores de riesgo que pueden llevar a un consumo de drogas. ¿Ya? ¿Alguien recuerda cuáles son los factores de riesgo? Cáncer, Más que cáncer, los factores de riesgo del consumo. Es como, ¿cuáles son los factores de riesgo del consumo? O sea, a ver, profe, sobredosis. como factores de riesgo, entiéndase por factores de riesgo por. A ver, vamos a definirlos mejor. Bien. Factores de riesgo. Son aquellas instancias que conducen a una persona a consumir diferentes tipos de drogas. ¿Ya? Factores de riesgo entonces, estimados y estimadas, es eso. Son instancias, son cosas que pueden pasar en la vida que conducen a una persona a consumir diferentes tipos de drogas. ¿Ya? Uno de los factores de riesgo, y ustedes lo pueden encontrar, ¿dónde? En la página 106 de sus libros, es la mala percepción de uno mismo. La mala percepción de uno mismo. O sea, puede ser incluso depresión, ¿ya? Es como, oh, me siento feo. ¿Ya? Una mala percepción de uno mismo.
Una mala percepción de uno mismo lleva a un consumo de drogas para sentirse mejor con uno mismo. ¿Ya? Ese es uno de los factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo es la falta de comunicación con la familia. Normalmente, en la adolescencia, ¿ya? O en la pubertad, la comunicación con la familia va bajando, va disminuyendo. Y finalmente la comunicación pierde un efecto en los adolescentes. ¿Motivo? Es porque los adolescentes comienzan a rebelarse contra todo lo que es autoridad. ¿Ya? Ah, profe, Normalmente, sí, escucho, José, dime. ¿cómo se llama estar con el teléfono encerrado y nunca salir hasta como, hasta ni siquiera salir a saludar a las visitas? También puede ser así. Mira, una de las cosas que tienen los adolescentes es que todo lo que conlleve autoridad o todo lo que emita autoridad por sí sola, los adolescentes van a estar en contra de ella. Y la primera figura de autoridad dentro del hogar son los padres. Normalmente siempre los adolescentes tienen discusiones con los padres. ¿Por qué? Porque los adolescentes tienden a desobedecer a los padres porque son un símbolo de autoridad. Y los adolescentes tienden a contradecir a la autoridad. Ah, ¿Ya? ya. Luego de eso, luego de ya una Profe, una pregunta. rebeldía, Iori, dime, perdón, ¿Qué significa el menos que está atrás de la D? el menos que está atrás de la T. ¿Dónde? Por ejemplo, resumiendo, en drogas legales e ilegales, el menos que está atrás de la D, ¿qué significa? Ah, no, 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 es que es un guión para identificar cuáles son los puntos que estamos hablando. Nada más para eso. Ah, vale, vale, vale. Ya. Entonces, estimados y estimadas, miren, luego de la rebeldía contra los padres, viene la rebeldía contra los profesores, ya que también es un símbolo de autoridad y finalmente esto se revienta, entre comillas, o llega a su punto máximo en la adolescencia, aproximadamente primero, medio, segundo medio. Los adolescentes son mucho más rebeldes que años antes, ¿ya? Luego de esa etapa comienza a bajar un poco la rebeldía frente a los padres, pero, eh, insisto, normalmente los padres pierden la comunicación con sus hijos en esa etapa. Y en esa etapa es la etapa crucial donde haya mejor comunicación con los hijos. ¿Ya? Yo estoy criando recién, llevo 3 años recién con mi hijo pequeño, y espero que cuando llegue esa etapa yo tenga la posibilidad de conversar con él, de hablarlo, de hablar directamente frente a qué son los consumos de droga, qué evitar algunas malas juntas, ¿ya? Normalmente los padres también tienen ese apego o ese aprecio de decir, ¿sabéis qué? Este chiquillo o esta chiquilla o este amigo o esta amiga no te conviene. ¿Por qué? Porque los padres ven más allá. Los padres ven que los amigos, las amigas están en diferentes lugares y tienen diferentes costumbres al hijo que están criando o a la hija que están criando. Entonces, muchas veces suele pasar eso. Y por eso hay conflictos con los padres. ¿Ya? Hay conflictos con los padres porque ay, mamá, o ay, papá, es mi amigo, o es mi amiga, ¿cómo va a ser así?
Los estudiantes o los adolescentes no ven más allá. Los adolescentes ven lo que realmente quieren ver, no lo que les conviene. Entonces los padres siempre tienen esos conflictos con los adolescentes porque los padres nunca van a querer que algo malo les pase a sus hijos o hijas. Por ende, siempre van a intentar cuidarlos. ¿Sí? Bueno, ese es otro factor de riesgo. El otro factor de riesgo tenemos influencia de personas cercanas, y aquí viene el conflicto con la familia, ¿ya? Si una persona cercana, amigo, amiga, ¿sí?, consume algún tipo de droga, el padre va a ver que el amigo de su hijo o hija está consumiendo algún tipo de droga y va a decir, este chiquillo o esta chiquilla no le conviene a mi hijo. ¿Por qué? Porque lo puede llevar por el camino de la droga, ¿ya? O el camino o el mal camino, etcétera. ¿Ya? Entre comillas, mal camino. ¿Bien? ¿Por qué entre comillas? Porque, si bien es cierto, los adolescentes tienden e insisten en evitar este conflicto o siendo, entre comillas, rebeldes frente a los padres, es porque no hay una comunicación concreta, ¿ya? No hay una comunicación concreta. Una de las cosas que a mí me causa mucha curiosidad es la forma de comunicación de los padres hacia los hijos, ¿ya? Porque es una comunicación vertical, o sea, yo tengo la razón y tú no, porque yo soy grande y tú eres pequeño, y así, es vertical, ¿ya? Y muchas veces las necesidades de los adolescentes y de los estudiantes es completamente distinta y a veces solamente se necesita un poco de conversación. ¿Ya? Eso yo lo digo no con experiencia, sino porque me causaría curiosidad. ¿Qué pasaría si un estudiante o un adolescente conversa directamente con el papá o con la mamá y le dice, ¿sabes qué, papá? Me llama la atención el consumo de droga, o me llama la atención el consumo de marihuana, o me llama la atención el consumo de, no sé, de algún alcoholismo, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo tomo? ¿Ya? Puede ser algo súper, súper como válido el que ustedes tengan curiosidad como adolescentes, ¿sí? Pero siempre buscando, yo creo, no lo sé, pero siempre buscando la opinión de un adulto que sepa más que uno, ¿ya? Muchas veces los adolescentes buscan consejos con adolescentes, con personas de la misma edad. Y muchas veces eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el adolescente o el amigo ha vivido la misma cantidad de años que usted. Entonces usted, si por ejemplo va a donde, no sé, pues un amigo le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito un consejo. ¿Ustedes recibirían un consejo de una persona de 12 años? Yo creo que difícil sería. Sí, porque aún no vive la adolescencia, la, la, la de la adultez, algo así, y aún no vive también lo de ser viejito. Yo cuando era niño, a mí me gustaba mucho conversar con mi abuelo. Mi abuelo ya falleció hace unos años atrás, pero me gustaba mucho conversar con mi abuelo. Mi abuelo tenía mucha experiencia, mucha experiencia. Mi abuelo murió a los 82 años. Y a mí me gustaba mucho conversar con él porque tenía mucha experiencia. Y él me decía, mijito, ¿cómo se llama? Yo probé el cigarro. Yo probé el cigarro. Pero era un cigarro, me decía él, era un cigarro sin filtro. Antiguamente vendían los cigarros, estos cigarros café, unos cigarros café que eran como puros,
pero delgaditos, ¿ya? Y que se usaba un filtro aparte del cigarrillo. El cigarrillo era solamente tabaco envuelto en papel y el filtro era como una pequeña, como un pequeño silbato, ¿ya? Que te hacía el filtro que hoy actualmente lo ocupa la esponjita esa del tabaco. Entonces me decía, mijito, yo probé el cigarro y una vez que lo probé, lo aspiré así y lo guardé en el pulmón, me decía, y después lo boté y me sentí tan mal, mijito, me decía, tan mal, que tuve que llegar a mi casa, tuve que vomitar, vomité y me tuve que acostar, Profe, ¿sí? perdón que pare toda Sí, su sí. hablación, pero al último está escribido mal Dorgas. Ah, gracias. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y Jen me decía, eh, por ejemplo, experiencia frente al alcohol. Experiencia frente al alcohol. Me decía, una vez, mijito, y yo le cuento la experiencia que él me contaba, porque yo no bebo, ya nunca he bebido, y tampoco he fumado, ¿ya? Pero él me decía, una vez, mijito, aposté, y a mí me gustaba escuchar porque eran tan entretenidas las historias que él me contaba. Bueno, me decía, una vez, mijito, le aposté a mi hermano. Eh, y me decía, apostamos que quién se tomaba una guagua de cerveza. Y yo le dije, abuelo, ¿qué es una guagua de cerveza? Una guagua de cerveza me da la impresión de que es un chopero de 1 litro, más o menos, de 1 litro. Eh, y no sé si en ese tiempo era más fuerte la cerveza, no sé, o había solamente un tipo de cerveza que era muy fuerte, pero decían que ese tiempo la cerveza volteaba, entre comillas, emborrachaba rápidamente, ¿ya? Entonces, eh, la cosa es que me decía, o sea, mi hermano me decía, se tomó rápidamente la mitad de la guagua de un solo trago. Y yo, lentito, me fui tomando mi cerveza y todo, pero comiendo maní, comiendo charqui, comiendo diferentes cosas. Claro, la idea de esto era que aquella persona que se bebía todo eso quedase de pie y no quedase emborrachado, que no quedase curado, ¿cierto? Eh, claro, el hermano de mi abuelo se bebió rápidamente la mitad y después fue tomando de a poquito lo que le quedaba, pero él se emborrachó. No pudo más y quedó allí. Y mi abuelo siguió bebiendo, tomando, bebiendo, tomando lentamente, y se acabó su jarro, ¿cierto? Y no le pasó absolutamente nada, nada. Entonces, bueno, son Profe, experiencias que él me cuenta, que él me contaba frente a sus consumos de diferentes tipos de droga. Y Diori, dime. estamos a 08, ¿verdad? Sí, agosto. Entonces, bueno, la idea de esto es que ustedes vayan y conversen frente a estas quizás preguntas que pueden surgir, que es curiosidad, que es lógico. Frente a esto, no conversen con estudiantes de su misma edad o con adolescentes un poco más grandes. Si ustedes, por ejemplo, tienen 11, 12 años, no vayan y pregúntenle a un chiquillo de 17. No le pregunten a niños de 17. Pregúntenle a niños o a personas más adultas. Pregúntenle a personas que ya hayan pasado por esa etapa y le digan, ¿sabéis qué? No te conviene. O ¿sabéis qué? Puede que sí, pero siempre con supervisión. O puede que sí, pero, ¿ya? Pero siempre pregunten, porque siempre los seres humanos tienden a ser curiosos, ¿ya? Y por ser curiosos, muchas veces caen en diferentes tipos de situaciones que no son muy buenas. Y finalmente,
Otro riesgo, otro factor de riesgo es la falta de espacios para actividades recreativas. Como bien decía la semana pasada, creo que la Scarlett decía, profe, yo voy a la plaza y en la plaza están fumando o están tomando o se están drogando con cigarrillos de marihuana. Yo no tengo espacios, ¿ya? Y eso también es un factor de riesgo. Un factor de riesgo para el consumo de drogas. Si nosotros nos vamos al libro, vámonos al libro, por favor. En la página 107, no sé si lo ven por allí, ¿se ve? Profe, yo ya estaba viendo la página 106. En la página 107 tenemos la prevención del consumo de drogas, ¿ya? Y ahora tenemos factores protectores. Los factores protectores, que es, como su nombre lo dice, para prevenir el consumo de drogas, es lo siguiente: respetar decisiones de otros. Ese es uno de los factores protectores. Si a una persona le ofrecen un cigarrillo, a mí muchas veces, chiquillos, me ofrecieron cigarrillos de marihuana. Me lo ofrecieron, toma, aquí tenéis, pruébalo. Y yo le decía, no, no, gracias, no me llama la atención. Eso es uno de los factores, el saber decir que no. Saber decir que no. El construir una imagen positiva de ti mismo. Eso es un factor bastante importante. Si usted es seguro de sí mismo, no va a necesitar de algún estupefaciente para sentirse bien. ¿Ya? 3, dice informarse y conocer sobre los efectos de la droga. ¿Ya? Que eso también es sumamente importante. Otro punto importante es valorar a la familia. Si usted respeta y quiere a su familia y no quiere que sufran, usted finalmente no va a consumir ningún tipo de droga. ¿Ya? Yo les he contado con respecto a mi primo. Mi primo, lamentablemente, todavía es adicto y todavía tiende a consumir pasta base. ¿Ya? La pasta base es un derivado de la cocaína que le ponen de todo, chiquillos, de todo le ponen a la pasta base para que sea más adictiva y para que sea más basura. Y finalmente también desarrollar un estilo de vida saludable. Hablando del tema, mi primo ha hecho que su abuela, ¿cierto? Que lo cuida desde chico, desde pequeño, sufra mucho, sufra mucho. Y la abuelita de mi primo es, ¿cómo se llama? Ella es bastante mayor. Entonces es complicado para ella el tener a un adicto dentro de la casa. Años atrás le vendió hasta la tele para poder comprar droga. Entonces es complicado. ¿Ya? En Chile, algunas instituciones trabajan para abordar y prevenir el consumo de drogas. Aquí dice, elige Vivir sin Drogas, que es un programa de Senda. ¿Sí? Muy bien. Para analizar, que ese es el objetivo de hoy, van a ustedes a desarrollar la página 110. ¿Ya? Solamente tienen que responder la parte de abajo. Dice, ¿qué pasos deben seguir para analizar los resultados? Y esto está en la página 47 y 46 y 47. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, tenemos, dice, ¿cómo cambió el consumo de marihuana en la población chilena entre los años 2016 y 2018? ¿Ya? 2016 y 2018. Ahí ustedes pueden notar cuál es la cantidad o el rango etario, el rango de edad, donde existe mayor consumo de droga o el mayor consumo de marihuana. Y acá, en la actividad final,
van ustedes a responder a las preguntas que están aquí. ¿Dónde están? En la página 109. 109. 108 y 109 ustedes van a desarrollar, que es importante. ¿Yori? Me Aquí sorprende. Aquí dice, en Por ser- pareja se encuentre a 10 personas sobre cuál de los siguientes factores de protección consideran que es más importante frente al consumo de drogas. 10 personas. Si no pueden Me entrevistar a 10 sorprende. personas, entrevisten a las personas de su familia. La mayor cantidad de personas que vivan con ustedes, entrevístenlas. De allí ustedes van a discriminar y van a contar cuál de estos factores de protección